Hoy te lo debo solo a ti, oh Señor. Lo que he logrado, Dios, es por tu amor a mí. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I am weak. You say I'm held when I am falling short and where I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe, yeah, I believe what you said of me. I believe, oh, I believe, yeah, I believe what you said of me. I believe, oh, yo creo en lo que tú dices de mí. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos que están en Facebook Live de Roca Eterna. Es un honor, una gran satisfacción poder estar con ustedes a través de... Tenemos el mensaje Guerra contra Brujos y Satanistas parte 2. Guerra contra Brujos y Satanistas parte 2. Así que le invito a que se conecte, a que agarre papel, pluma, Biblia, porque el mensaje de hoy nos va siempre, como siempre, a revolucionar, nos va a meter en la guerra espiritual, a entender los misterios. Entonces es necesario que usted se concentre. Quiero que por favor, para este mensaje, se concentre como nunca antes. No permita que nada lo vaya a distraer, ningún demonio, ningún ruido. A sus niños mándelos a dormir si no tienen sueños o si no, que se estén ahí jugando en otro lado. No se deje robar la palabra de esta noche, porque es una palabra de mucha edificación para usted. No deje que los demonios transfieran en usted esa apatía. No. Ese espíritu de estupor. No. Reprendemos toda maldición de estupor, todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús en esta noche. Padre, danos sabiduría, entendimiento, conocimiento en los misterios de tu palabra para hablar de guerra. Guerra contra brujos y hechiceros, brujos y satanistas parte 2. Guerra contra brujos y satanistas parte 2. Gloria a Dios, hermanos. Este mensaje nos va a bendecir poderosamente. Hablamos de una guerra en el mundo espiritual que muchos no entienden, muchos no conocen, muchos dicen, no hablemos del diablo. Sí que el diablo, en la Biblia habla del diablo, hay que hablar del diablo porque el diablo está en la Biblia. Hablemos de Jesús, dicen, sí que la Biblia habla del diablo, habla del infierno, la Biblia habla de los brujos, la Biblia habla de satanistas, de hechiceros. Cuando dice satanistas habla de hijos del infierno. La Biblia habla de lugares altos, habla de guerra espiritual. Por eso hay gente que no entiende. Hablemos de Jesús, dice. Si es que la Biblia habla del infierno y del diablo, toda la palabra es instruida por Dios y es útil para corregir, para instruir en justicia, para edificar a las personas. Es por eso que la iglesia está tan floja, tan aguada, porque muchos pastores y líderes no predican todo el consejo de Dios. Es por eso que la iglesia no haya cómo vencer a las tinieblas en este tiempo difícil de guerra espiritual. Hoy el tema es guerra contra brujos y satanistas parte 2. Gloria a Dios, que nos va a levantar. Vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Guerra contra brujos y satanistas parte 2. Quiero recordarles que en la parte 1 hablamos de Moisés, cuando Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, y que Dios mandó a Moisés y le dijo y que le dijera al faraón que dejara ir libre al pueblo de Egipto, porque Dios había escuchado el clamor de del pueblo de Dios en la tierra de Egipto, y quienes tenían esclavizados
a los israelitas, lo tenían esclavizados los brujos, hechiceros, satanistas y dioses de Egipto. Entienda bien lo que le estoy diciendo. El faraón estaba rodeado de brujos. Lo vimos cuando Moisés llegó donde faraón. Moisés lanzó la vara, que la vara de Moisés se convirtió en serpiente, pero los brujos que tenía también el faraón tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes. O sea, Satanás imitando el poder de Dios. Entendamos bien esto. Estamos en una guerra franca contra brujos y satanistas. El faraón era una autoridad, era un príncipe del infierno. El faraón era un rey en ese tiempo. Por eso, quiero que entienda unas cosas usted muy importantes. Si usted no entiende que los gobernantes en su mayoría están controlados por brujos y satanistas y demonios, que la mayoría, muchos presidentes, alcaldes, diputados en el mundo son Illuminati, satanistas, brujos. Muchos de ellos, hablamos la vez anterior de Hugo Chávez en Venezuela, de Maduro, hablamos de Fidel Castro en Cuba, rodeado de brujos. La santería se fue de Cuba, se fue para por eso Venezuela está pasando crisis, porque comenzaron a adorar a dioses ajenos. La guerra es en lugares altos. La guerra es guerra de altares. Esta guerra es guerra de reinos y es guerra de altares. Entienda bien lo que le estoy diciendo. Jesús ya venció en la cruz, pero nosotros como cristianos tenemos que vencer permanentemente las obras del diablo. No es que nos vamos a acostar a dormir, como muchos creen que durmiendo ya van a vencer. No. La guerra espiritual es de pelear todos los días en el nombre poderoso de Jesucristo. Guerra contra brujos y satanistas, el mensaje de hoy. Hablamos cuando Moisés tiró la vara, los brujos tiraron las varas y metieron en culebras. Eso fue en Egipto. Pero en Egipto sucedieron otras cosas importantes. Y le vamos a hablar más adelante. Las plagas. 2 de las 10 plagas de Egipto, los brujos las imitaron. Los brujos las imitaron. Pero primero vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, 12. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este reino de los cielos es de guerra. Si usted como cristiano no tiene guerra espiritual de día y de noche, más en las madrugadas, usted no es hijo de Dios. El diablo está con usted. Pero cuando usted está en guerra espiritual, usted ni duerme en las madrugadas porque usted tiene que levantarse a hacer guerra en las vigilias de la noche, como oraba Jesús, como oraban los discípulos. En las vigilias de la noche, allí meditaré en ti, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es la hora donde los brujos y satanistas operan en el mundo entero. En Puerto Cortés y en el mundo, los brujos operan mucho de madrugada. Hay 2 horas importantes en la madrugada para guerrear, las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Entienda bien el mundo espiritual. Las 12 de la noche y las 3 de la mañana, allí usted encuentra guerra espiritual. Pero Dios está llamando violentos para que arrebaten el reino. Porque el reino de los cielos sufre violencia. O sea, en los demonios, brujos, hechiceros, ángeles caídos atacan el reino de los cielos. Hay una guerra en los aires y muchos están durmiendo, creyendo que así van a vencer. Si usted no se levanta, el diablo lo va a destruir. Por eso el diablo ha destruido muchas iglesias cristianas. El diablo ha destruido muchos cristianos, porque los cristianos creen que la guerra espiritual solo es de ir a cantar 2 coritos a la iglesia e irse a dormir. Usted está perdido y no conoce los misterios de la guerra espiritual. La guerra espiritual va más allá que dormir o que ver un mensaje. Es más allá que ver un video. Es una vida espiritual continua de guerra. Eso es, el reino de los cielos sufre una violencia porque necesita que violentos lo arrebaten. Y los violentos son los hombres en revelación espiritual que con poder y autoridad reprenden las obras del diablo en cada ciudad, en cada barrio, en cada país. Hay una guerra, hay que despojar a los demonios de cada guerra. Cuando Dios le entregó la tierra de Canaán a los israelitas, les dijo, vayan. Les he entregado esa tierra, ya vencimos, pero eso sí, ahí en esa tierra está el amorreo, el fereceo, el eteo, el jebuseo.
Y ustedes tienen que derrotar a esas tribus para conquistar la tierra prometida. Y cuando fueron, habían gigantes allí en esa tierra. Habían gigantes. O sea, cuando yo voy a un barrio y yo quiero conquistar ese barrio para Cristo, yo tengo que confrontar las obras del infierno. No es que no vaya a tener guerra. ¿Quién ha dicho eso? ¿En qué mundo espiritual vive usted? Si los judíos cada vez que iban a conquistar una ciudad o una nación se enfrentaban a demonios, o sea, se enfrentaban a enemigos poderosos que había que derrotarlos en el campo de batalla. La guerra está ganada, pero hay que ganarla constantemente en el mundo espiritual. O sea, esta guerra no solo es de estar durmiendo y estar viendo videos y mandando notitas en Facebook, cositas de amor, mandando gotitas o influencias o mandando notas o mandando videos. No, eso no se trata. El evangelio es de guerra espiritual en lugares altos. Guerra espiritual en lugares poderosos. Allí se teje la guerra espiritual, ahí se teje tu victoria. Según de Corintios capítulo 10 versículo 4. Estamos en la introducción. Este mensaje va a ser un poco largo. Según de Corintios capítulo 10 versículo 4. Dice la Biblia: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son en la carne. Usted no va a vencer al diablo simplemente poniendo versículos cristianos en Facebook. Así no se vence al diablo. Al diablo se le vence en oración, en intercesión profética y estratégica. O sea, hay que saber orar cuándo, cómo y dónde y en qué niveles, contra quién hay que pelear, qué tipos de demonios y deidades inmundas hay que vencer. Este es un ataque satánico y hay que ser experto en guerra espiritual. Y la iglesia no conoce la guerra espiritual. No, la mayoría de gente, son pocos los cristianos que conocen la guerra espiritual. No la conocen y por eso viven en fracaso, en derrota, pobres y endemoniados y enfermos. Por eso muchos de sus matrimonios están hechos pedazos porque no conocen la guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo no puedo vencer al diablo en la carne. Yo no puedo vencer al diablo peleando en mis propias fuerzas. Al diablo se le vence en el espíritu. Al diablo se le vence con armas poderosas como el ayuno, la oración, la palabra, la revelación, el discernimiento espiritual. Los profetas cuando iban a la guerra, los reyes, cuando iban a la guerra los reyes en Israel, antes de ir a la guerra consultaban a sus profetas para que les dijeran cómo, dónde y por dónde se iban a ir. La guerra espiritual es estratégica, es de estrategias para conseguir los objetivos, para conseguir las metas trazadas. Esto no es solamente voy a orar por orar. Yo a veces oro a las 2 de la mañana, a veces oro a las 4, a veces oro a la 1, porque Dios me levanta, porque en ese momento hay guerra. O sea, yo no tengo una sola hora para orar, porque yo no soy un robot. En la guerra espiritual no hay horas. No hay hora, ni horario, ni día. Gloria a Dios. Los brujos tienen un poder que solamente en intercesión, en oración y en guerra espiritual podemos vencerlos. Ya vimos cómo los brujos repitieron que Moisés convirtió su vara. La vara de Aarón se convirtió en culebra y los hechiceros del faraón lanzaron sus varas y transformaron las varas en serpientes. Mire qué poder de estos brujos. También multiplicaron 2 plagas. La primera plaga de sangre que mandó Dios sobre Israel, Dios la manda sobre Egipto, Dios manda la plaga de sangre, pero los brujos la imitan. Dice el libro de Éxodo capítulo 7, versículo 20 al 24. Éxodo 7, 20 al 24 dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros, versículo 22, y los hechiceros de Egipto, mire, ve, siempre los presidentes, los reyes, príncipes tienen brujos que los ayudan. En su mayoría, en un 85-90%, los presidentes, alcaldes, diputados, en la mayoría de países, trabajan con brujos. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Convirtieron el agua en sangre. ¿Tendrán poder los brujos? No tienen poder. Sí tienen poder. Y esos brujos habían tenido esclavizado al pueblo de Israel
por 400 años. O sea que los brujos pueden esclavizar a un pueblo cristiano cuando no sabe pelear. No es que no tengamos poder, es que no saben pelear la guerra espiritual. Y por eso se pierde, por eso hay derrota, hay fracaso. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, Faraón no los escuchó porque dijo, si también mis hechiceros tienen ese poder de ese Dios de Israel. Los brujos son imitadores. Ellos trabajan con fuerzas del infierno, con demonios y ángeles caídos para atacar a la gente. Mire, que el poder de Dios sea real o sea legal en la tierra, Dios necesita usar hombres. Dios no puede operar sin los hombres. No es que no sea soberano y no tenga poder, es que Dios le dio autoridad al hombre sobre la tierra. Entonces Dios, para poder Dios ejercer autoridad en la tierra, necesita hombres. Él dijo, jamás haré algo sin hacérselo saber a los profetas. Dios, para actuar en la tierra, tiene que hacer a través de hombres. Por eso Jesús se convirtió en un hombre. Y también Satanás, para hacerse legal en la tierra, opera a través de hombres que son brujos y satanistas. Los brujos y satanistas siempre trabajan juntos en el ataque, en la guerra espiritual. Ellos trabajan juntos, ellos hacen misas negras, los brujos, satanistas y demonios con ángeles caídos hacen misas negras y también atacan las casas de los humanos y de los cristianos en particular. Cuando los cristianos están en pecado y abren puertas, los demonios entran a las casas y las destruyen. Entonces, para que haya legalidad debe haber cristianos, satanistas y brujos en guerra. Nosotros con los ángeles y Dios, y los satanistas y brujos con los demonios y con ángeles caídos. Es una guerra espiritual poderosa. Por eso hay cristianos que no embanderan, no crecen, no avanzan, son muy aguados porque no entienden la guerra espiritual. Pasan durmiendo todo el día y toda la noche. Esa gente ha sido a ser derrotada. Es que yo en Jesús tengo la victoria. Tienes la victoria si velas y oras, si intercedes, si ayunas, si usas las armas que Dios te dio. Si no, vas a ser derrotado por el diablo, hermano. Entonces los hechiceros de Egipto imitaron la plaga de sangre que Dios mandó sobre el río a través de Moisés. Ellos también hicieron lo mismo con sus encantamientos. Otra plaga que imitaron es la plaga de ranas. En el libro de Éxodo, capítulo 8, versículos 5 al 7, dice la Biblia: y Jehová Dios dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir sobre la tierra de Egipto, haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. O sea, así como Moisés, como Dios hizo traer ranas a través de Moisés y Aarón, también el faraón a través de sus encantamientos con sus hechiceros trajo ranas sobre todo Egipto. ¿Tendrán poder los brujos, sí o no? Estamos hablando de guerra espiritual, estamos hablando de guerra de brujos y satanistas, parte 2. Ya está la parte 1 ahí, que la puede ver también en este canal. Estamos hablando de una guerra profética, estratégica, de demonios contra brujos. Los brujos, demonios, brujos y satanistas contra cristianos. Los brujos y satanistas trabajan con espíritus territoriales. Escuche, los brujos y satanistas trabajan con espíritus territoriales, ángeles y deidades masculinas y deidades femeninas. Deidades son dioses. Los brujos trabajan con ángeles del infierno. Los brujos trabajan con demonios. Los brujos trabajan con demonios que son hay espíritus territoriales que pertenecen a ciertos sectores. O sea, en Barrio San Martín hay un tipo de demonios que aquí viven. Ellos aquí son. Los demonios no se cambian de lado, no se cambian de ciudad a cada rato, solo con un permiso especial. Los demonios de Barrio Copén son los demonios de Barrio Copén. Ellos trabajan, son territoriales y tienen autoridad sobre un territorio. Y se lo voy a ir demostrando a medida que vayamos avanzando en este tema.
Por eso los demonios familiares funcionan, porque son territoriales, funcionan en su casa. Los demonios territoriales suyos se le van a sus hijos y a sus generaciones. Por eso pasan endemoniados, pasan reventados y destruidas muchas familias completas. Espíritus territoriales y la reina del cielo. ¿Ha escuchado hablar usted de la reina del cielo? Es una deidad femenina. Hay deidades masculinas, o sea, dioses masculinos a través de toda la historia. Desde Babilonia ha habido dioses. Ha habido dioses en todos los reinos: asirio, el reino medo-persa, babilónico, egipcio, romano. También en los incas, mayas, aztecas, toltecas, cholmecas. En todos estos hubo deidades, dioses, con los que los brujos trabajaban. Y los brujos siguen trabajando. Cuando yo estuve practicando con un Rosacruz, yo trabajaba con espíritus. Espíritus que supuestamente eran espíritus buenos. No se confunda usted con ese tipo de brujería. Eso es hechicería, eso es maldad. Mire bien, los espíritus y los satanistas trabajan con los demonios de esos territorios. En cada barrio hay demonios que ahí viven, ellos no se mueven, ahí viven, y se lo voy a demostrar. Por ejemplo, en el libro Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 23, dice así: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes. Hay un tipo de demonio que viven en los montes. Por eso los satanistas les gusta hacer trabajos en los montes, en los lugares altos. En todos los montes, en cualquier ciudad, usted va a encontrar que ahí hacen hechicerías. Cuando yo fui y practiqué el Rosacruz con un brujo, él me dijo: mira, Marvin, en el Cerro Cardona de Puerto Cortés, es un cerro, es un monte, allá por la comunidad garífuna de Bajamar. Allí muchos brujos de Puerto Cortés y satanistas que son empresarios, sus trabajos a un cerro aquí que queda como a unos 10 kilómetros de aquí donde vivo yo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen cosas allí? Porque en los montes hay demonios. Por eso dice: sus dioses son dioses de los montes. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 23. Los demonios trabajan en montes. Trabajan en todos lados, pero en los montes hay demonios superpoderosos porque son lugares altos, son lugares donde ellos pueden atacar. Es como, la fuerza aérea de Satanás. Gloria a Dios. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o en la atmósfera. Estamos hablando de guerra de alto nivel, y en cualquier ciudad, en cualquier país, en los montes, ahí es donde van los satanistas y los brujos a hacer sus trabajos. A ellos les gusta ir a montes a hacer cosas y prácticas del infierno. En el libro de Jeremías capítulo 44, versículo 17, dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Aquí Israel había hecho un pacto. Israel estaba adorando dioses ajenos. En ese tiempo Israel había abandonado a Dios y se había empezado a adorar dioses. Y uno de sus dioses era la reina del cielo, que es una deidad femenina. Concéntrese, por favor. La reina del cielo es una deidad desde muchos años atrás, nada más que cambia de nombres a través de los años y de las ciudades y países. Es el mismo demonio, es una deidad, o sea, es una diosa, deidad o diosa que se llama reina del cielo. Reina del cielo. ¿Y a quién le llaman la reina del cielo? A la Virgen María. A cada virgen de cada país le llaman la reina del cielo, ¿sí o no? Acuérdese bien usted que es católico. A la reina María, a la Virgen María, no a la Virgen María la que está en el cielo que es la madre verdadera de Jesús. No, yo estoy hablando de la Virgen María católica, la que adoran los católicos, que esa no es la verdadera Virgen María.
La Virgen María no merece adoración, solo Jesús merece adoración. A ella la amamos y la respetamos porque es la Madre de Dios y está en el cielo junto con todos los santos. Estamos hablando de una potestad del infierno, una diosa, la reina del cielo. Los judíos estaban adorando a la reina del cielo. Y dice en Jeremías capítulo 7, versículo 18. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocar mi ira, dice Dios. La reina del cielo, la virgen, las vírgenes. Y le voy a poner cómo se han llamado esta reina del cielo, cuáles son los nombres que ha tenido. Los satanistas y brujos trabajan con la reina del cielo. Los hechiceros trabajan con la reina del cielo, con esta deidad femenina. Esto es tremendo, hermano, en las ciudades, en toda Latinoamérica. Esto ha sido una epidemia. Esto ha sido una enfermedad, un virus. A la reina del cielo se le llama Diana de los Efesios en el libro de los Hechos. Ha tenido varios nombres y se los voy a decir. En el tiempo de los apóstoles, la reina del cielo le llamaban Diana de los Efesios, pero era la misma reina del cielo de Jeremías. Eso es la misma, nada más que le van cambiando nombres. Y todas estas reinas del cielo, Diana de los Efesios, Semiramis, todas tienen un niño en la mano, un niño en los brazos. Todas estas diosas, antes de María, ya salían con una niña en los brazos. Y en la iglesia católica tienen a la Virgen María con un niño en los brazos. Dicen que es el niño Jesús. No, ese no es Jesús, ese es Tamuz. Y en varios parques, en varias ciudades, usted va a ver que tienen una estatua de la Virgen María con un niño. La Virgen María con un niño salía en todas las razas. Salió, por ejemplo, en Babilonia estaba Semiramis con Tamuz. Semiramis era la reina del cielo de Babilonia. Ella, en su estatua, si usted ve en YouTube, ¿quién es Semiramis? Semiramis sale con un niño en los brazos, una estatua. Semiramis con Nimrod tuvieron a Tamuz, que es el que se celebra el aniversario. El 25 de diciembre o el 24 de diciembre no se celebra a Jesús. Se le está celebrando a Tamuz porque Tamuz nació en la madrugada del 25 de diciembre. Semiramis era la diosa reina del cielo para Babilonia. Isis era la reina del cielo para Egipto. Isis y Osiris tuvieron a Horus. Egipto, la reina del cielo. En Roma es la Virgen María. Roma, Vaticano, la Virgen María, gloria a Dios. La Virgen María, pero no la Virgen María, la madre de Jesús. Esta es una Virgen María que cuando murió Jesús y cuando Constantino agarró el reino, Roma, lo que hizo Roma es las deidades romanas y griegas las mezclaron con el evangelio. Se llama sincretismo. Mezclaron sus deidades con el evangelio y dijo, ¿cómo le ponemos a Semiramis o a la reina del cielo? Porque la reina del cielo hay que adorarla. Pónganle María y díganle que el niño es Jesús y siempre van a adorar a esos dioses ajenos. Mire cómo es el diablo de astuto. Gloria a Jesús, me cubro con la sangre de Jesús en esta noche. La sangre de Cristo tiene poder. En la India estaba Devaki, una deidad femenina, Devaki, con Vasudeva y Krishna. Son representaciones de la misma diosa. El culto a la madre y al hijo se popularizó desde el tiempo de Babilonia. Semiramis le llamaron la reina del cielo. Y esta fue adoptando varios nombres, tales como Astarot. Semiramis es la misma Astarot, Diana, Isis y Astarte, y su hijo Baal o Tamuz. Las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel de adorar frecuentemente a esta deidad. Babilonia, en China, en Egipto, en Roma, en la India, todos observaron una adoración a esta reina del cielo. Según cada cultura babilónica, china, egipcia, es una versión pseudo cristiana llamada María. Y nosotros no adoramos imágenes. Pero entienda bien lo que le digo. En el libro de Hechos, la Biblia habla de Diana de los Efesios. En Roma se le llamaba Diana de los Efesios.
En Babilonia se le llama Semiramis. En Egipto se le llama Isis. En el Imperio Romano se le llama María, la madre de Jesús. Pero es la misma reina del cielo. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 24 al 28. Hechos 19, 24 al 28. Dice la Biblia: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, hacía estatuas de Diana, daba no poca ganancia. Los artífices daba no poca ganancia. O sea que este hombre daba ganancia. Había un hombre que hacía estatuas de la Virgen o estatuas de Diana en los Efesios en el tiempo de los apóstoles, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijeron: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Dijeron esa gente en ese tiempo: nosotros somos ricos a través de vender estos templecillos, como la Iglesia Católica, que se ha hecho rica a través de vender ídolos. Pero veis y oís que este Pablo, porque Pablo andaba predicando, Pablo no solamente en Éfeso, sino casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo dice que eso no son dioses. El apóstol Pablo les decía: estos no son dioses, y la gente ya no estaba comprando los templecillos. El apóstol Pablo les dijo: esos no son dioses. Dios es Jehová, y no es adorado por manos humanas, no es adorado ni vive en templos hechos por manos humanas. Entonces hacían lo mismo que ahora, que la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, y hacen templos, hacen cositas bonitas de adoración, esos yesos. En el tiempo de la iglesia primitiva, Diana de los Efesios era la Virgen María. Entonces mire lo que pasó, que ya no tenían ganancia. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, dice la Biblia, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Había un templo ahí en Éfeso, un templo de la diosa Diana. Guerra de templos, guerra de altares. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron: grande Diana de los Efesios. Pablo tuvo una confrontación con esta deidad en Éfeso. Una confrontación. Es la misma que adoran ahora en América Latina. Se llama, por ejemplo, en Argentina, la patrona, Nuestra Señora de Luján, reprendo al diablo. En Bolivia, Nuestra Señora de Copacabana, reprendo al diablo. En Brasil, Nuestra Señora Aparecida, reprendo al diablo con esa deidad, esa reina del cielo, reprendo al diablo. Solo hay un rey del cielo, se llama Jesús. En Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. En Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, reprendo al diablo. En Chile, Nuestra Señora del Carmen de Maipú. En Honduras, Nuestra Señora de Suyapa. En Puerto Cortés, Virgen de Asunción. En México, Nuestra Señora de Guadalupe. En Perú, Nuestra Señora de la Merced. En República Dominicana, Nuestra Señora de Altagracia. En Uruguay, Nuestra Señora de los 33. En Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. Deidades. Aquí en Puerto Cortés y en cada ciudad de Honduras, cada feria, en todas las ciudades de Honduras hay ferias. En todos los municipios de Honduras hay ferias patronales, que le llaman. Y en cada feria, la feria tiene el nombre de la Virgen de esa ciudad. Aquí es la Virgen de Asunción. Y esa Virgen, hacen una caravana por todo Cortés. Y hay degenerio, hay borracheras, alcoholismo, drogas, alcohol. Hay un berenjenal, un relajo en toda la ciudad. Y cada año esa reina del cielo, que le llaman Virgen de Asunción aquí, o Virgen María en Honduras, en total, en todos lados ahí tiene un nombre, pero es la misma deidad. Y los brujos hechiceros en ese tiempo de la feria están trabajando fuertemente con esa reina del cielo. Y es por eso que Puerto Cortés y cada ciudad de Latinoamérica ha estado sumida en la pobreza, en la miseria, en el alcoholismo, en las drogas, en la división, en el pleito, en la contienda. Y cada ciudad de América Latina tiene una deidad, una reina del cielo que adoran, una virgen. Reprendo al diablo. Son espíritus territoriales. Por eso cada hechicero y brujo y satanista trabaja con esas deidades de cada ciudad y de cada país. Por eso hay que hacer guerra espiritual. Hay que levantarse en el nombre de Jesús para pelear contra esas deidades del infierno. En cada ciudad
hay espíritus territoriales. Y como hay deidades territoriales, hay demonios territoriales. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 26 al 29, dice la Biblia: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar Jesús a la tierra de los Gadarenos, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Dónde vivía este demonio? En los sepulcros. ¿Dónde vivía esta legión de demonios? Porque era una legión en los sepulcros. Este endemoniado gadareno, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba Jesús al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Jesús se encuentra en Gadara, en un sector. Es como que Jesús vaya a San Pedro Sula o aquí en Puerto Cortés. Jesús llega a una ciudad o a una región, y en esa región había unos demonios que ellos vivían ahí, eran de ahí. Dice que al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Este endemoniado no tenía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Vivía en el infierno, vivía en los cementerios. Mire cómo son los demonios. Dice que no vestía ropa, porque los demonios son inmorales. La inmoralidad sexual viene de los demonios. No vestían ropa y vivían en los cementerios. En los cementerios es uno de los lugares donde más operan demonios. En los cementerios los satanistas siempre van de madrugada y de noche. Los satanistas van a los cementerios de cada ciudad a hacer trabajos con los muertos y a hacer trabajos de brujería, hechicería y pactos con el diablo. La sangre de Cristo tiene poder. Y cuando este vio a Jesús, lanzó un grito. O sea, en esa región vivían esos demonios. Y ahí vivían miles y miles de demonios. Eran de esa región. Por eso cuando tú entras a un lugar, son otros tipos de demonios. Cada ciudad tiene sus demonios, sus potestades, sus principados. Hay ciudades donde hay más maldad que en otras. Hay ciudades donde el problema es el homosexualismo. Hay ciudades donde el problema es más el lesbianismo o el robo, el hurto, la delincuencia, el asesinato. O sea, cada ciudad tiene diferentes tipos de espíritus inmundos y diferentes tipos de brujos y satanistas que trabajan. En cada barrio hay brujos, hay magos y satanistas. En cada barrio, cada colonia, hay brujos designados por el infierno para atacar al pueblo de Dios y atacar a los mundanos. O sea, lo que el diablo quiere es que la gente del mundo no conozca a Jesús. Por eso más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo y cómo Felipe tuvieron ataques contra brujos y hechiceros en el Nuevo Testamento. Las deidades femeninas y los demonios son reales y los brujos trabajan con ellos. Por ejemplo, las deidades femeninas en los mayas. Por ejemplo, Ichel era una diosa maya. Era la diosa de la luna. Se le asociaba con diversos elementos como el agua y la fertilidad. Los mayas tenían una diosa femenina. También Tlazolteotl, diosa mexicana, una diosa prehispánica. Era una deidad que se le adoraba, pero también una de las más temidas. Y también está Coaticle, significa la de falda de serpientes. Coaticle, otra diosa azteca. Y así un montón de diosas y dioses y demonios y deidades con que trabajan los brujos y hechiceros. Por ejemplo, en Puerto Cortés, donde estoy yo, es una zona donde desde Copán, el departamento de Copán, donde están las ruinas mayas en Honduras, desde Copán, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Cortés, y en Guatemala y México era una ruta maya. Desde Copán viajaban a Tikal y viajaban después a México. Los mayas caminaban en una ruta, en una carretera maya hace miles de años. Y en estas carreteras hacían adoración a deidades femeninas y a deidades masculinas.
Los indígenas de aquellos tiempos, antes que vinieron los españoles, los mayas ya hacían adoración a dioses ajenas. Y esos mismos mayas entregaron cada ciudad de América Latina. Los incas entregaron las ciudades de Perú y todas las ciudades de Bolivia y todos los países. Los indígenas de esos tiempos entregaron nuestras naciones. Por eso hay tanta violencia, tanta pobreza, tanta miseria. Tenemos que quebrantar esas deidades del infierno. En el nombre de Jesús. Aquí, en Honduras, en México, Guatemala, Salvador, hubo adoración terrible a deidades, altares del infierno. Gloria a Jesús. Los brujos tienen una influencia tremenda. Y aquí hay en Puerto Cortés y en Honduras y en toda ciudad hay brujos. Y hay muchos cristianos que están atacados por brujos y no pueden vencer porque no conocen la guerra espiritual. Los centros de influencia de brujos son los volcanes. Volcanes, lugares altos que por su atracción natural se convirtieron en altares. Muchos volcanes en América Latina, ahí en esos lugares hay mucha brujería. Hay muchos sacrificios humanos. Ahí se pretende aplacar la ira de los dioses. También están los montes altos como otro lugar de influencia, los montes altos que hablábamos. Toda montaña, montes muy altos. Ahí hay mucho hechizo, hay lugares de adoración. También están las lagunas o lagos. Las lagunas o lagos en cada ciudad son lugares de adoración, lugares de sacrificio. También como cuarto centro de influencia están los ríos, ríos y arroyos. En muchos ríos usted va a sentir algo raro. Váyase a los ríos de su ciudad, a los lugares donde están allá más larguitos, y va a encontrar usted cosas. Porque en los ríos se hacen sacrificios. Los ríos son fuentes de influencia de los brujos. También los mares. Los mares. Por eso la Biblia en Apocalipsis habla tanto que del mar sale una bestia, que del mar sale otra bestia. Porque el mar es un lugar donde viven demonios y criaturas del infierno. Y lo otro son los bosques. En los bosques, ¿ha visto muchas películas de terror de los bosques? Que los bosques malditos, porque los bosques son lugares donde residen los demonios y donde se hace mucha brujería, hechicería y mucha adoración a las tinieblas. La guerra contra los brujos siempre ha existido. Y yo voy a hablamos de Moisés en Egipto. Y quiero hablarles ahora de Daniel. Daniel tuvo una guerra contra brujos. Daniel tuvo que recibir una revelación de Dios para pelear contra los brujos. Mire bien, en Daniel capítulo 2, versículo 1 al 5, dice la Biblia: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Nabucodonosor hizo llamar al rey, el rey Nabucodonosor hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey los astrólogos, encantadores, magos y caldeos. ¿Ve? Nabucodonosor también tenía brujos alrededor que lo asesoraban. Muchos presidentes, alcaldes y diputados son asesorados por brujos. Créalo. Y toda la vida ha sido así. La mayoría de presidentes, Adolfo Hitler, muchos han sido dirigidos y asesorados por brujos. Trabajan con brujos porque muchos presidentes son masones, illuminati, son satanistas. Entonces le dijo el rey a estos magos que tenía, a estos astrólogos y encantadores, les dijo: he soñado un sueño y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Solo cuéntanos el sueño. Respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, le dice Nabucodonosor a sus brujos y hechiceros y encantadores, si no me muestran el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Pero como no pudieron, dice el versículo 12 de Daniel 2, y por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Daniel y sus amigos, unos amigos israelitas, estaban en Babilonia y eran tenidos por sabios. Acuérdese, Daniel, capítulo 1. Eran tenidos por sabios. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. A Daniel. Buscan a Daniel. Daniel estaba esclavizado allí.
Pero Daniel era uno de los sabios. Entonces dijo, si ningún sabio, nadie me revela el sueño, los voy a matar a todos. Entonces dice la Biblia en Daniel 2:17 al 28, luego se fue Daniel a casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Les contó, miren, pidámosle misericordias a Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia, porque no le decían el sueño. Ve, hay brujos y hechiceros trabajando y son los que están en la plataforma de los presidentes. Por eso es que los presidentes son tan malos algunos. Por eso es que hay alcaldes tan perversos y aunque tienen apariencia de piedad, muchos alcaldes son lindos, muchos presidentes son lindos, pero son satanistas. Miren las leyes que ellos hacen, no le dan dinero al pobre. En los países están sufriendo de América Latina. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión. Dios le revela el secreto a Daniel en visión y Daniel empezó y fue donde el rey y le reveló todo el sueño y Daniel fue exaltado. Daniel fue exaltado porque hubo una guerra de hechiceros contra sabios de Dios. Una guerra en el mundo espiritual. Si Daniel no pide revelación, si Daniel no pide y Dios no le revela los misterios, Daniel hubiera muerto junto con sus amigos judíos en el tiempo de Babilonia. Entendamos cómo funciona la guerra espiritual. Hermanos míos, preciosos, otro que tuvo una guerra con brujos fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se confrontó con un brujo. Y mire en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 4 al 12. Hechos 13, 4 al 12 dice la Biblia. Los apóstoles, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla para Pafos, hallaron a cierto mago. Pablo y sus discípulos hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo. El precónsul era una autoridad allí. El precónsul era una autoridad en esa ciudad. Pero el precónsul, como asesor a un falso profeta, a un mago llamado Barjesús. Y el apóstol Pablo andaba predicando la palabra en esa ciudad. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago llamado Barjesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo. Era una autoridad, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, él quería oír la palabra de Dios, dice. Pero le resistía Elimas, que es el mismo Barjesús. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precónsul. Los brujos buscan apartar de la fe a la gente en cada ciudad. No solo al cristiano, al mundano. No quieren que el mundano o que el impío conozca a Jesús. Es la labor de los satanistas y brujos en cada ciudad, que el evangelio no le resplandezca a la gente. Por eso hacen hechizos, conjuros en cada ciudad. Y también la labor de Dios es destruir la iglesia y que los cristianos caigan, se descarríen. Entonces le resistía Elimas. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dice, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Qué hacen los brujos? Trastornan los caminos del Señor en cada ciudad, en cada país. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, le dice, y serás ciego y no verás por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre Barjesús oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el precónsul, cuando Pablo echó fuera y reprendió al demonio, entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La gente no va a creer hasta que tú eches fuera los demonios de esa ciudad y de esas personas. Cuando Pablo hubo reprendido a este Barjesús
y lo castigó con una ceguera. Entonces dice que el precónsul creyó. Hay mucha gente que no cree en tu barrio, en tu colonia, en tu iglesia, porque están atados por demonios y nosotros tenemos que hacer guerra espiritual por ellos. Y la gente dice, es que la gente está dura. La gente no es que está dura. Tú estás duro que no oras por la gente, porque tu vida cristiana es insípida. Tu vida cristiana es pasar durmiendo, viendo televisión. Tú no haces guerra contra nadie. Otro ataque que tuvo Pablo fue con otro hombre, otro brujo, otro hechicero. Yo quiero que entendamos una cosa. Pablo tuvo ataques con brujos, pero aquí en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11 al 20, dice la Biblia que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estos eran hechiceros. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo a Jesús: conozco. Pero el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ellos querían echar fuera demonios y no tenían autoridad. Y el hombre de quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella ciudad. Los hijos de Esceva huyeron desnudos y heridos. Por eso hay muchos cristianos desnudos y heridos, porque se meten en la guerra espiritual sin tener autoridad del espíritu. Por eso hay muchos cristianos desnudos y heridos en su casa, con sus hijos, con su mujer, con su marido, desnudo y herido en su trabajo, porque no tienen poder y autoridad sobre los demonios. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron gran temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron. Hay brujos, hechiceros, es una guerra de altares, guerra de brujos. Siga durmiendo. Así lo van a hacer los demonios, miren, enrollados. Los brujos salen, visitan su casa, entran y salen cuando usted no tiene cerradas las puertas en el mundo espiritual. Los demonios van a iglesias, los brujos entran, y algunos brujos hasta sirven en los altares de las iglesias. Hay brujos que hasta predican, hay pastores que son brujos, hay pastores que son satanistas, hay pastores que son masones. Hay muchos cristianos liderazgo en la iglesia que son satanistas y están destruyendo la iglesia desde adentro. Porque los pastores no tienen discernimiento, no tienen activados los dones del Espíritu. Traían todos sus libros, todos los brujos empezaron a entregar los libros cuando vieron el poder de Pablo. Los brujos empezaron a entregar, o sea, Pablo se encontró con brujos y demonios en ese lugar, en el libro de los Hechos. Y terminamos con Simón el Mago. Simón el Mago. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 al 13. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 al 13 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe,
que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. Hasta ese brujo de ese lugar creyó, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía, y que estaba Simón atónito, porque esta es una guerra tremenda sin cuartel. Felipe llega a una ciudad, y en esa ciudad hay un hombre llamado Simón. Ese hombre ejercía la magia en Samaria. Había engañado mucha gente en esa ciudad. Ese brujo era respetado en esa ciudad. Como en todo país, en toda ciudad, en todo municipio, en todo barrio, hay brujos donde la gente los visita y la gente los respeta. Pero el poder de Felipe, con la unción de Dios, pudo llegar a esa ciudad y establecer el reino. Dijo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios, porque el reino de Dios trae la liberación. El reino de Dios entra a los barrios y libera a la gente de demonios para que puedan ver la luz del evangelio. Y un consejo extra en este mensaje es: no metas cosas malditas a tu casa. Una de las maneras de abrir puertas a los demonios. Yo en mi casa yo soy cristiano, aquí no entran los demonios. Bueno, si tú metes cualquier cosa consagrada a ídolos, cualquier cosa que un brujo o alguien te haya regalado embrujada, y un compañero de trabajo, un amigo, un vecino, cualquiera te regala cosas y tú dices, qué bonito esto, pero eso va embrujado, y lo metes a tu casa, se contamina y los demonios tienen acceso de entrar. ¿Dónde lo dice? Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 al 26. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 al 26 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Versículo 26 de Deuteronomio 7. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, para que no estés en maldición. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Muchas cosas que te entregan familiares, amigos, vecinos, compañeros, a veces los brujos, por cosas que te regalan, entran a tu casa y es una puerta abierta, es una autopista a los demonios. Y tú dices, ¿por qué tanta enfermedad en esta casa? Yo oro y nadie se convierte. Oro en esta casa y nadie se arrepiente. Oro y todos están enfermos. Yo oro y diezmo y no paso la misma pobreza. ¿Por qué? Porque en tu casa tienes cosas abominables, tienes que buscar cosas. Y cuando tú ores en el Espíritu y sientas que alguien te regaló algo y esté consagrado al infierno o tenga alguna actividad satánica, sácalo, quémalo. Muchas cosas que tienen muchos cristianos tienen maldiciones. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, es maldita. Tenemos que entender que las hechicerías están en la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 23 al 24. Apocalipsis 18, versículo 23 al 24. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. ¿Ve? Muchas muertes que Dios permitió de profetas fueron elaboradas por hechizos. Pues tus hechicerías fueron por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Y en ella, en Babilonia, que es el nivel espiritual, Babilonia es la hechicería mundial, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Porque nadie muere sin permiso de Dios. Pero cuando Dios permite es porque muchas veces los brujos están atrás. Los brujos han destruido montones de pastores, líderes, cristianos, hogares.
porque creen que solo es, ya recibo a Cristo y ya estuvo. Esto es de arrepentirse de corazón y hacer guerra. Los valientes heredarán el reino de los cielos. Los cobardes no entrarán, ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Solo los valientes. Así que, hermano, te pido en esta noche que haga guerra espiritual. La parte 1 de este mensaje, guerra contra brujos y satanistas, parte 2. Ahí mismo está la parte 1 en este canal y está en YouTube. Búscala. Ve estos 2 videos. También estoy predicando guerra espiritual estratégica, parte 1, parte 2 y parte 3. Voy a seguir después con la parte 4. Esa guerra espiritual estratégica y profética tiene como 30 mensajes puedo predicar. Y voy a ir por la parte 4. Pero donde yo voy a hablar más profundamente de esto, en el futuro va a ser en el discipulado de alto nivel que vamos a dar por Zoom a los discípulos que se han apuntado. El que no se apunte, pues por aquí se le va a enseñar, pero allí en Zoom yo tengo una mayor tiempo, hacer preguntas y respuestas y vamos a aprender de una manera sobrenatural. Dios les bendiga, compartan este video. Oren por mí todas las madrugadas, porque los demonios atacan. Usted va a sentir a veces en las noches una fuerza satánica que no puede dormir, que hay ataques, que hay pesadillas, es porque hay brujos y hechiceros atacándolo. Entonces con la sangre de Cristo, en nombre de Jesús, los atamos, los echamos fuera, los reprendemos y mantenemos en victoria nuestras vidas. Dios me les bendiga, hermanos. Dios les bendiga poderosamente. La sangre de Cristo tiene poder. Dios los bendiga, los amo mucho en el nombre de Jesús. Dices que jamás tu amor se alejará y por un momento yo me olvido de que soy, creyéndote. Yo te creeré lo que dices de mí, yo te creeré. Que estoy en este mundo, te lo debo a ti que crees en mí. Me has dado tu amor. You say I'm in love when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I am weak. You say I'm held when I am falling short and where I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe, yeah, I believe what you said of me. I believe, oh, I believe, yeah, I Los que quieran estar en Zoom, en el discipulado de alto nivel, ya tenemos 13 personas. Así que tenemos 13 personas de América Latina. Así que el primer grupo. Solo se inscribe usted con una ofrenda voluntaria. Cualquier ofrenda que nazca en su corazón. No estamos vendiendo el evangelio. Simplemente el obrero es digno de su trabajo y esa es una gran labor, porque es un discipulado de alto nivel que hay que preparar material y todo. Así que usted puede inscribirse. Ahí en la página de Roca Eterna, ahí tengo el link de discipulado de alto nivel. Ahí tengo mi WhatsApp también porque puede escribirme. Dios me les bendiga. Comenzamos este viernes el primer discipulado de alto nivel, este viernes 10. Dios les bendiga y Dios les prospere grandemente.